¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Sabían que en Ham Alert ya tenemos las alertas para POTA? ¿En qué consiste? Entramos a Ham Alert, a nuestra cuenta, venimos a esta opción, ponemos más y agregamos una condición. En esa condición vamos a poner para que nos avise sobre una referencia de parque o una división de POTA o flora y fauna. En este caso yo quiero saber de POTA, que me avise en todos los spots de POTA, así que voy a venir acá, voy a hacer un clic también en la app para que me avise por mail y por celular. Acá voy a poner todos para que cualquier actividad de clúster me notifique de inmediato, y si no, puedo seleccionar de algún DXCC en particular. Si yo quisiera que me avise solo de las activaciones en Argentina, pongo AR POTA y cuando haya una actividad de POTA me va a avisar solamente de las actividades de Argentina. Pongo guardar y de ahora en más voy a tener las alertas. Como hay actividad todo el día, lo que puedo hacer, si no me interesa recibir a nivel mundial, es pausarla o dejar activa la actividad. Yo en este caso, para no recibir alertas durante la noche, por ejemplo, la pauso. Para los que estamos lejos de Estados Unidos y a veces por cuestiones de estar transmitiendo en campaña, cuando estamos en una activación, hay veces que no nos toman las estaciones que nos suben automáticamente al clúster, así que es muy importante que carguemos primero la actividad que vayamos a hacer. Cada activación que hagamos siempre es fundamental anunciarla, porque más cazadores van a estar pendientes de nosotros. Y si vemos en spot que no llegamos por condiciones a que nos tome alguno de los monitores para spotearnos automáticamente, vamos a spotearnos nosotros manualmente. Al spotearlo nosotros manual, porque por condiciones no estamos llegando a un monitor, todos los que tengan configurado Ham Alert con las alertas de POTA van a saber que estamos activando y de esa manera nos van a salir a cazar. Espero que les sirva el dato y que sigan cazando. Chau chau, 7-3.